Bueno, seguimos. Entonces, como ya sabemos, las funciones del citoesqueleto es soportar y es el refuerzo de las células, o sea, como el soporte de esta célula. También da el movimiento celular, también hace procesos de fagocitosis, adherencia celular y citocinesis, que sería en la división celular. Entonces, estos están representados por los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos, y cómo ellos soportan a la célula o mantienen a la célula y a sus organelas en sus lugares, aparte de la parte de lo que sería el movimiento. Entonces el citoesqueleto y el movimiento dice que todas las células poseen movimientos celulares como las corrientes citoplasmáticas, los movimientos de las organelas y los cromosomas y los cambios de forma durante la división. Existen dos mecanismos de movimiento celular: el montaje de proteínas contráctiles como la actina y la miosina, es decir, estas tienen la capacidad de contraerse y de acortarse, de alargarse, perdón. Entonces, en cuanto a lo que sería movimiento de proteínas contráctiles, y en ese punto están la actina y la miosina. Y en lo que serían las estructuras motoras permanentes, están formadas por la asociación de microtúbulos como son los cilios y los flagelos. Acá quiero que ustedes después ingresen y puedan ver lo que es como una molécula de miosina lleva la endorfina sobre un filamento neuronal. Entonces pueden ingresar para poder después observar. Esta también es una imagen de una quinesina en amarillo y en el centro. Dice que esta es una proteína motora que es capaz de moverse a través de la célula. Las células ciliadas humanas están en la visión, en el olfato y en el equilibrio, en los lugares en donde se encuentran células ciliadas. Esta es una célula y estos son sus cilios. Se encuentran entonces en la visión, o sea, en el ojo, en el oído y en la parte de lo que es célula, en la parte del equilibrio, que sería más el cerebelo. Y las células flageladas humanas es el espermatozoide, que como conocemos su cabeza, el cuerpo y el flagelo, que es el que le da el movimiento. Ahora vamos a hablar un poco sobre los centriolos. Los centriolos son pequeños ensamblajes cilíndricos, son 9 grupos de 3 microtúbulos cada uno. Están localizados cerca del núcleo, en el centrosoma, y el rol esencial en la división celular. O sea, ¿qué es lo que hace el centriolo? Es esencial durante la división celular. La estructura de los centriolos dice que son semejantes a cilindros huecos, y ustedes pueden observar acá, siendo una pareja de centriolos o un diplosoma. Está formado por un conjunto de microtúbulos dispuestos alrededor de un eje. Están viendo que están acá el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 y el 9, porque son, como habíamos hablado, son 9 grupos de 3 microtúbulos cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y estos están localizados cerca del núcleo. Entonces, cada centriolo está formado por 9 tripletes de microtúbulos que forman todos estos juntos y unidos entre sí un círculo, y el más interno se llama microtúbulo. Entonces, estos son los centriolos, para que puedan ver. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, los centriolos son estructuras que permiten la división celular principalmente. Entonces, acá una célula que se está dividiendo. El uso es el conjunto de microtúbulos que nacen de los centriolos. Entonces, estos centriolos, en principio, cuando la división mitótica, se separan hacia los
los polos, y de estos centriolos empieza a aparecer lo que le llamamos el huso, que es el conjunto de microtúbulos. Entonces estos husos son los que después van a formar la placa ecuatorial cuando ya nosotros vamos a tener una división de esta célula. Bueno, vamos a hablar ahora, para terminar, del nucleolo y el cromosoma. La estructura de un núcleo de una célula eucariota está compuesta por la membrana nuclear, el nucleolo, el nucleoplasma y la cromatina. Entonces la membrana, nucleolo, nucleoplasma y la cromatina. La membrana nuclear, membrana doble con poros que controla el paso de grandes moléculas, proteínas y de ARN entre el núcleo y el citoplasma. El nucleolo, como ustedes saben también que acá a la continuación era el retículo endoplásmico, ¿se acuerdan que hablamos antes de eso? El nucleolo es el que fabrica los ribosomas. El nucleoplasma es el líquido interno del núcleo que se encuentra el ADN, y la cromatina que estamos viendo acá es el material genético, contiene fibras de ADN y proteínas. Algunas células pueden tener más de un núcleo, por ejemplo en las células musculares, y varios nucleolos. El núcleo entonces es la estructura esférica de doble membrana, presenta una carioteca muy porosa, la carioteca. También la cariolinfa, que es la matriz nuclear, la que está dentro. Los cromosomas, que es el ADN, cromosomas. Y el nucleolo, que es el conjunto de proteínas de ARN y ADN. ¿Cuál es la función? Dice, es contener el material hereditario que se manifiesta en el proceso de división celular llamado mitosis. Luego vamos a hablar también de la mitosis o la división celular. Entonces el nucleolo, dice, lo podemos identificar como una región que se tiñe de color oscuro y está constituido principalmente de ARN ribosómico, de proteínas, de ribosomas en diferentes etapas de síntesis y de ADN, el que mantiene o el que contiene esta molécula del material genético hereditario. El nucleolo es una estructura supramolecular, puesto que no posee membrana. Esto no posee membrana. Su función principal es la producción y ensamblaje de los componentes ribosómicos, que es la producción de ribosomas. El nucleolo es aproximadamente esférico y está rodeado por una capa de cromatina condensada. Los nucleolos están formados por proteínas, ADN ribosómico utilizado en la síntesis del ARN ribosómico. O sea que este nucleolo es el que funciona produciendo los ribosomas que después van a hacer van a formar el ADN. Los cromosomas, ¿cuáles son? Almacena, replica y transmite. Almacena la información genética en la molécula del ADN, principal componente del cromosoma. Replica la información por medio de una serie de procesos químicos en la interfase celular. La molécula replicada se distribuye equitativamente entre las moléculas somáticas por mitosis y en las células sexuales por meiosis. Y transmite la información almacenada al unirse a las gametas paternas. O sea, es la función de transmitir la herencia. Entonces acá, para que tengan una idea de cómo está formado o cómo podemos encontrarle al ADN, el que tiene la información hereditaria o el que lleva el componente genético dentro de la célula. Entonces está la célula, dentro está el núcleo, dentro del núcleo se encuentran los cromosomas. Este cromosoma es lo que está condensado dentro esta molécula de ADN. La molécula de ADN, después vamos a hablar de ella, cómo está conformado. Pero es el esqueleto de un azúcar fosfato que contienen a toda esa información genética.
Y en este sector les dejo ciertas estructuras de las células eucariotas y sus funciones. Por ejemplo, el núcleo, que le hace una descripción y la función que cumple. Por ejemplo, dice estructura grande rodeada por una doble membrana, contiene el nucleolo y los cromosomas. ¿Cuál es la función del núcleo? Transcribe la información del ADN en el ARN, donde especifica la síntesis de proteínas celulares. Habla acá del nucleolo, de los cromosomas. También tenemos de todo lo que sean los organulos citoplasmáticos. Por ejemplo, la membrana plasmática, la descripción, membrana que conforma los límites de la célula, encierra el contenido celular, regula el material de dentro y fuera de la célula, ayuda a mantener la forma de la célula, se comunica con otras también, está presente en las células procariotas. Y así sucesivamente, hablando de cada uno de los orgánulos. Luego se habla también de una síntesis, ¿verdad?, del citoesqueleto, los microtúbulos, los microfilamentos, los cilios y los flagelos, cada uno de su descripción y su función. Entonces, así estamos terminando la clase de hoy. Dice porque nadie puede saber por ti, nadie puede crecer por ti, nadie puede buscar por ti, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. Buenas noches, chicos, y que descansen. Les dejé el material de la evaluación. Generalmente yo toco todo lo que es la parte de los PowerPoint para que les sea más fácil, pero siempre les dejo algún material de apoyo para que puedan estudiar un poco más. Buenas noches.